Continuó exactamente desde la última puerta que se cerró con furia. Él, que había contado los toques 1000 veces en la casa grande, contó otra vez hasta 9, como si contar fuera una oración secreta. 9 toques en la puerta, 3 suaves, 3 medios, 3 que sonaron a aviso, y la vejación empezó a respirarle en la nuca. El olor a madera barnizada y perfume caro competía con el olor a fritura vieja de su paupérrima cocina. La mansión olía a piel de seda y encaje, a jabón importado y a madera llorando, mientras el barrio olía a leña, a café y a sudor. Él pasaba del lujo a la humildad en cada paso, de los tapices que olían a silencio a sus pantalones remendados que olían a lluvia y paciencia. La lluvia no cesaba. Contó las gotas en la ventana, 1, 2, hasta 9 que golpearon el cristal como pequeños dedos que reclamaban. Cada gota, una aguja, cada aguja, una forma más de dolor. Había una niña en la casa, siempre con lápices en la mano, y dibujaba la verdad en garabatos, 9 trazos torpes que parecían mapas. Él lo sabía porque ella se lo mostraba en secreto, escondida detrás de la cortina de la sala donde la cera de las velas olía a miel y temor. 9 trazos que describían una boca cerrada, una puerta que se cierra, un hombre con las manos vacías. Él miraba esos dibujos con el cuidado de quien mira un remedio frágil. El vínculo entre ellos era simple. Él la cuidaba mientras la casa la poseía. Él era la sombra que secaba lágrimas con una manga remendada. Ella, la luminosidad que le recordaba por qué seguía contando hasta 9. El antagonista apareció como un ritual, vestido impecable, reloj que sonaba a sentencia, y una voz que convertía la paciencia en ceniza. Él siempre imponía el número 9 en sus ceremonias de poder. 9 pasos contados desde la puerta hasta la mesa, 9 palabras en la acusación, 9 gestos que significaban humillación. La mesa, testigo, era una pasarela donde el lujo se deslizaba como una lengua afilada. La mujer de la casa, con un collar que olía a metal frío, aplaudía las palabras. Las vecinas, esas bocas que ya no cuidan sino que devoran, repetían las versiones y añadían sal. Escuché, dijeron, seguro, y la cosa se extendía como veneno. Él lo escuchaba desde la cocina, donde las ollas murmuran y las sartenes cuentan historias, y su corazón hacía un nudo cada vez que la puerta golpeaba, puerta que cerraba y dejaba afuera la verdad. Y en ese momento, todo cambió, susurraba para sí, porque cada golpeteo era una escritura más profunda en la madera del destino. La injusticia se presentó en la mesa de la cena como un plato frío. Antagonista, erguido, proclamó rituales, ordenar que él se sentara en el rincón, llamarlo por un nombre que no era suyo, obligarlo a arrodillarse con el cuerpo erguido por respeto fingido. Lo humilló frente a todos. Así es como saben su lugar, dijo con una sonrisa que cortaba. Las vecinas, como coro de una tragedia menor, soltaron risas que eran cuchillos. Él tuvo que sonreír con la boca seca. Sintió las caras de los invitados, ricas telas que olían a tienda nueva, mirándolo como se mira a una herida que da espectáculo. El menaje brillaba con una luz que parecía juzgar. La niña, a salvo a medias, observaba desde la penumbra y dibujaba, y en su dibujo número 9 había una palabra que él no entendió de inmediato, pero que olía a verdad. El antagonista marcó cada humillación con el golpe de una puerta. Puerta que se cerraba, puerta que los separaba, puerta que tenía fecha de expulsión. Los rituales de humillación se convirtieron en una liturgia. Le ordenaron limpiar los cristales con un paño que dejaba pelusas, como si su trabajo fuera siempre imperfecto y su dignidad una mancha por remover. Le pidieron lustrar el crucifijo sobre la chimenea, y ese crucifijo pesó como una confesión silente. Metal frío contra su piel, un testigo que no hablaba. Él sintió que el crucifijo tenía el peso de todas las miradas que lo señalaban. En silencio, en la penumbra, murmuró 9 preces, una por la niña, una por su madre lejana, una por su propio miedo, hasta completar 9, convocando a Dios y a su propia conciencia. Dios, dijo en pensamiento, protégela de lo que no ve, protégela de mi temor y del odio ajeno. Era oración y diario, confesión que nadie le pedía pero que necesitaba decir en voz baja para no romperse. La caída comenzó con pequeños empujones que olían a injusticia. Un rumor, 8 palabras transformadas en cuchilladas, trajo consecuencias.
documentos falsos, acusaciones con sonrisa, una carta que exigía su renuncia. Lo sacaron de la casa en público, con puertas golpeando a sus espaldas como si fueran palmas que celebraban su caída. Las vecinas comentaron el espectáculo como si fuera telenovela. No es de fiar. Miren cómo se fue. Seguro hay algo. Y la mentira se expandió como veneno. Él cargó sus pocas pertenencias. El saco remendado olía a lluvia vieja y a esperanza resistida. Bajo la lluvia persistente, contó de nuevo las gotas que le pegaban en la cara. 1, 2, hasta 9, que sintió como agujas. Cada aguja clavaba una verdad que negaban, y él pensó en la niña, en sus 9 garabatos de la verdad, en la posibilidad de que la separaran. «Mentira», gritó en su cabeza. «Yo lo vi», exclamó en un rincón de su alma. Frases cortas, explosivas, martillando lo que quedaba de su orgullo. En el clímax del capítulo, la humillación se volvió pública. Un plato fue arrojado, no sin teatralidad. Una voz alta lo acusó de robar. Una palabra sucia, un veneno que pegaba en la piel. Él no respondió con insultos. Respondió con silencio, con esa mirada que en la casa sabía más secretos que las paredes. En su interior, repetía su monólogo prayer. Si esta casa se queda con la verdad, que al menos la niña viva con la verdad en la mano. Si me expulsa, que mis pasos sean testigos. Rogaba, como quien escribe en un diario que nadie leerá. Las 900 preguntas del barrio se felizaban con su caída. Y sin embargo, en la penumbra, la niña dejó sobre la mesa 9 dibujos consecutivos, como un mapa que decía: no fue él. Aunque nadie lo creyó, él lo guardó en su memoria como si fueran reliquias. La escena final de esta entrega fue una expulsión sin ceremonia. Cerraron la puerta, y él quedó con la lluvia como techo. Durmió bajo un puente, con la espalda apoyada en la piedra, y la ciudad olía a orina y a caricias perdidas. Las 9 gotas que le golpearon la cara aquella noche le dolieron como aguijones que recuerdan que la vida puede herir sin razón. Se echó a dormir repasando cada una de las 9 preces que había dejado en su bolsillo invisible para Dios y para su conciencia. Aún allí, en la calle, escuchó pasos que podrían ser de salvación o de nuevo juicio. Creyó ver una sombra al borde del puente que sostenía algo en la mano. Pensó en la niña y en sus 9 garabatos. Se preguntó si alguien abriría la puerta a la verdad, si la justicia podía vestir de público y no solo de palabras en los corrillos de las vecinas, si el crucifijo volvería a pesar en el pecho de quienes ordenaron su salida. Su último pensamiento fue una confesión al viento. «Protégete, pequeña. Tengo tus 9 dibujos en la cabeza. Rezaré por tus pasos». Fue una oración, una promesa, un diario, una súplica que resonó en la madrugada, y mientras la sombra se acercaba, paso por paso, como si contara también hasta 9, la pregunta quedó suspendida en el aire, punzante y luminosa. ¿Quién llamaba a la puerta de la mansión a esas horas? ¿Y qué iba a descubrir sobre la verdad que la niña había trazado en sus 9 garabatos? ¿Quieres saber qué pasó después? Suscríbete y acompáñame en esta historia. La voz de la narradora, la cocinera de la casa, la que siempre tuvo las manos oliendo a sopa y a jabón, se vuelve un hilo que tira de la noche. Ella cuenta en tercera persona, como si relatara el latido de un corazón que no es el suyo pero que aprendió a reconocer. Desde la orilla del puente, bajo la lluvia que no tenía piedad, él permanecía doblado contra la piedra fría, con el saco remendado como único escudo. La ciudad olía a orina y a caricias perdidas, la lluvia olía a palabras no dichas, y la sombra al borde del puente avanzaba, paso por paso, contando también hasta 9. La narradora recuerda cada sonido, el golpe de la lluvia contra el alma, el crujir de la madera de la puerta que lo expulsó, las risas filosas de las vecinas que sonaban como copas chocando. Dice que en esa madrugada, la humillación siguió subiendo de tono, como una escalera que no tenía descanso. Primero fue la expulsión en público, luego la amenaza velada del antagonista, cartas con tinta fría, documentos falsos, y la llamada con voz de sentencia que prometía más vergüenza. Después vinieron los empujones en el mercado, las miradas de otros empleadores que evitaban su rostro, las especulaciones que lo perseguían como perros hambrientos. Cada puerta que se cerraba en su rostro añadía un golpe más en el pecho. Cada puerta que golpeaba la mansión era una campana que anunciaba su caída. La narradora describe la escalada con olores. El perfume caro que la señora dejaba en el cojín
ahora se mezclaba con el olor a pobreza que él arrastraba en sus ropas. Y los sonidos, pasos que marcaban superioridad, tacones que dictaban sentencia, el chasquido de un guante al señalarlo. Había rituales, siempre rituales. El antagonista no se conformaba con echarlo. Quería que el mundo lo viera humillado. Le ordenó que regresara para limpiar el cristal de una ventana durante una recepción, con gente soplando palabras crueles detrás de su espalda. Le pidió que colocara el crucifijo de la repisa en un sitio especial, y luego se rió de su reverencia. Cada gesto era un cuchillo, y la narradora lo cuenta con las manos temblando, porque ella misma había visto el brillo del plato arrojándose, el vino salpicando como sangre sobre la mantelería. La escalada alcanzó su punto más cruel cuando el antagonista decidió convertir la verdad en espectáculo. Una mesa que había servido para celebraciones se volvió tribunal. Una palabra, robo, fue arrojada como una piedra. El coro de las vecinas ya no se limitó a rumores. Se convirtió en acusaciones. Gente que antes aplaudía los postres, ahora aplaudía la caída. La narradora rememora la escena con frases cortas que cortan la respiración. Mentira. Yo lo vi. Y la casa, que olía a cera de vela y a seda, se transformó en una jaula de miradas. Él permaneció en silencio, con la mirada fija en la niña, que en la sombra le tendía sus dibujos como quien lanza un salvavidas frágil. Pero la humillación no fue solo pública, fue íntima. Le robaron su dignidad en pequeños rituales. Hicieron comentarios sobre su limpieza, sobre el olor de su ropa, sobre su lengua torpe. Le entregaron un paño que dejaba pelusas, y le instruyeron en la forma correcta de frotar, como si su fracaso fuera perpetuo. Lo obligaron a arrodillarse mientras mantenían su torso erguido, y el antagonista sonreía como quien afila un cuchillo. La narradora, que conoce el peso de la vergüenza porque ella también ha sido mirada con sospecha, describe cómo esas humillaciones calaban más profundo que cualquier golpe. La humillación se pega a la piel como sal en una herida, dice, y su voz se hace pequeña, y sin embargo, en medio de esa lluvia de desprecios, nacen señales. La narradora es cuidadosa al mostrarlas. No son grandes herencias ni milagros dramáticos. Son detalles que brillan. Primero, los dibujos de la niña. La narradora revela que, antes de la expulsión, la niña había deslizado un dibujo entre las manos de él, sin que nadie viera. 9 trazos que decían, no fue él, con la sinceridad de una infancia. Él los guardó en la memoria. La narradora, con una rutina que mezcla discreción y valentía, confesará más tarde que consiguió hacer copias de algunos garabatos con la punta de su lápiz antes de que las manos del antagonista los ordenaran destruir. Esa tenacidad es un hilo de esperanza, la convicción de que la verdad puede sobrevivir en papel. Otro signo, una vecina, una de las que solía murmurar, cambió su tono en la penumbra. La narradora la vio dejar una nota bajo la puerta de la iglesia. Una frase escrita con apuro. Vi algo extraño esa noche. La narradora siente el olor de esa nota, a tinta, a miedo y a arrepentimiento. Es una puerta entreabierta. También aparece un sacerdote que no se deja impresionar por los ricos. Un hombre con manos ásperas que guarda un crucifijo verdadero, no como adorno sino como juramento. Él escucha, con la gravedad de quien ha enterrado inocentes y ha perdonado a culpables, y le ofrece a la narradora un secreto permiso. Hablar con un abogado amigo. La esperanza se teje como costura. La narradora se detiene en los sonidos. El ruido de una radio en la tienda. El murmuro de un reportero que pregunta por historias de injusticia. En una de esas conversaciones, alguien menciona un nombre que pesa como promesa. Un fotógrafo que documenta injusticias y que ha estado observando la mansión desde hace meses. No es mucho, pero es un hilo. La narradora sabe que para que la verdad respire necesita aire, y ese fotógrafo es aire. La narradora también entrevista al protagonista en su silencio. Describe sus monólogos íntimos como si los hubiera leído en su bolsillo. Dios, se repite en pensamiento, protégela de lo que no ve, protégela de mi temor y del odio ajeno. Es una oración que se convierte en mantra. Él reza en voz baja, una serie de preces que llegan a 9 como ritual, una por la niña, una por su madre lejana, una por cada humillación, hasta completar la cuenta. El lector escucha su súplica en el viento, en el repiqueteo de la lluvia. La narradora imita su voz en la memoria y la comparte, con la intención de que el público sienta la vulnerabilidad antes que la férrea esperanza. Porque cuando el que sufre ora,
No es solo petición, es estrategia. La esperanza se muestra también en la comunidad inesperada. El chofer que siempre sonrió en silencio, la empleada nueva que no sabe aún de los juegos de poder, una maestra del barrio que reconoce los garabatos de la niña como el lenguaje de alguien que pide auxilio. Juntos, comienzan a formar una red. No es ley todavía, no es salvación definitiva. Es apenas una tela que sostiene el peso de la verdad. La narradora describe cómo esa red intercambia gestos. Una llamada a la noche, un mensaje cifrado, una bolsa con ropa limpia dejada en la puerta del puente. Son gestos pequeños que devuelven calor. La escalada dramática regresa cuando el antagonista descubre que algunos papeles desaparecieron. La narradora canta el momento con la intensidad de un silencio que se rompe, puertas que se cierran con furia, pasos que retumban en el corredor como martillos. Él, que duerme bajo el puente, siente el aumento del peligro. Hombres que lo siguen, miradas que miden la posibilidad de quebrarlo. La narradora siente la piel de su protagonista erizarse. «Cuidado», le dice el sacerdote en el umbral de la noche. «No confíes en los aplausos de la mansión. Confía en las manos que te tienden fuera de ella». En el clímax de este tramo, la narradora hace lo que una buena conteadora debe hacer. Detiene el tiempo. Y en ese momento, todo cambió. La lluvia se convierte en telón, la ciudad en latido. Aparecen pasos que no son de hambre, sino de auxilio. Una sombra acercándose al borde del puente sostiene algo en la mano. No se distingue si es un sobre, una linterna, o la promesa misma de la verdad encontrada. La narradora relata con voz contenida cómo el protagonista, con los ojos empapados de agua y de súplicas no pronunciadas, cree ver una mano tendida. Su pensamiento es una mezcla de incredulidad y necesidad. ¿Quién llamaría a la puerta de esa mansión a estas horas? La pregunta se vuelve una fisura en la noche. La narradora, fiel a su papel y a su compasión, deja en el aire dos confesas que son sus propias manos. Ella escondió, antes de que lo expulsaran, copias de los garabatos en un bolsillo del saco que él llevaba. Fue un riesgo pequeño, un acto de rebeldía doméstica. También cuenta que una mujer en la parroquia prometió hablar con un periodista. Son señales, atisbos de justicia pública que podrían, con mucho trabajo, convertirse en castigo para el villano. Pero la narradora no celebra todavía. Sabe que la verdad necesita manos que la lleven al sol. Sabe que el antagonista tiene recursos. Sabe que la humillación puede subir otra vez como marea. Su cierre es un susurro y a la vez una trompeta. La caída fue profunda, pero la esperanza es persistente. La narradora convoca a la espiritualidad, la plegaria por la niña, la promesa por redención, el anhelo por perdón si llega la hora de comprender. Al final, dice la voz de la cocinera que ha visto tanto, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, pero no lo afirma como sentencia concluyente, lo deja como horizonte. Y mientras la sombra se acerca paso por paso, la narradora devuelve la última imagen que la noche permite, la mano que sostiene algo y que se recorta contra la lluvia. ¿Quién llamaba a la puerta de la mansión a esas horas? ¿Y qué llevaba en la mano? ¿Un billete que compraba silencio? ¿Una llave que abría cárceles? ¿O un sobre con la evidencia capaz de hacer caer al que heredó la impunidad? ¿Quién llamaba a la puerta de la mansión a esas horas? ¿Y qué llevaba en la mano? ¿Un billete que compraba silencio? ¿Una llave que abría cárceles? ¿O un sobre con la evidencia capaz de hacer caer al que heredó la impunidad? La pregunta flotó como vapor en la madrugada. La narradora la repitió en silencio, saboreándola como quien guarda una moneda antigua, fría, densa, con promesa. La sombra que se recortaba contra la lluvia no era grande. Venía con paso medido, los hombros curvados por el peso de la noche y de una responsabilidad que se llevaba en silencio. Traía un sobre grueso entre las manos. El sobre olía a tinta, a cámara húmeda y a perfume barato. Esa mezcla que la narradora había aprendido a reconocer como la firma de quienes ven y no hablan. «Fue el fotógrafo», dijo la narradora en su voz temblorosa. Esa presencia que había pasado meses mirando la mansión desde la esquina, con la cámara pegada a su pecho como si fuera una cruz. La primera revelación fue pequeña y detonante. El sobre no contenía únicamente imágenes. Tenía un audio, una grabación de voz clara, limpia, que mostraba la técnica con que se había hecho la puesta en escena. La voz del antagonista, rezando sus 9 rituales de humillación, ordenando a otra mano que colocara objetos, que ocultara pruebas, que fabricara la historia. En unas fotografías,
Se veía la mesa preparada, el brillo del plato antes de la caída, la mano que colocaba algo en el bolsillo de la chaqueta del protagonista, una prueba de montaje. La narradora, elementalmente humana y siempre cautelosa, sintió que el pecho le latía como campana que anuncia misa. Aquella evidencia podía cambiarlo todo. El encuentro junto al puente olía a metal frío y a café. El fotógrafo dejó el sobre en manos del hombre, que dormía con el saco remendado como si fuera un tesoro, y susurró: 9 pruebas. Contarás hasta 9, y nadie podrá decir que no fue verdad. El hombre lo miró con ojos que se volvían de niño. Contó las gotas en la cara una vez más. 1, 2, hasta 9. Cada gota le daba coraje. La narradora recordó que él plegó el sobre con cuidado, como quien sostiene un altar pequeño, y en la mano cerrada estaban las esperanzas de la verdad. Pero la vida en la ciudad no es lineal, es un mapa de trampas, y la primera sospecha que sembró la narradora se convirtió en semilla de desastre. Ese mismo día, el antagonista se dio cuenta de que algo faltaba en su plan. Notó la ausencia de un par de fotografías que él había ordenado quemar. Un empleado, un descuido, un gesto. La furia se encendió como vela que prende otra vela. Aquella gente no dejaba cabos sueltos. El antagonista no toleraba fisuras en su reflejo público. La retribución fue inmediata y diseñada con precisión ritual. No bastaba con destruir evidencia. Había que convertir la verdad en acusación contra el inocente. La reviravolta que agrava la injusticia llegó en forma de una llamada con voz de sentencia. No fue a la narradora, fue a la señora de la casa, que con voz de terciopelo dijo que lo han visto tomar algo. A las 10 de la noche, cuando la lluvia pegaba en los cristales y la mansión olía a cera y a mentira, alguien pronunció la palabra que lo convierte a un hombre en bestia para los ojos del vecindario. Robo, dijeron. Fue un clavo más en el ataúd de su reputación. No importó que el hombre hubiera pasado noches en vela cuidando de una niña con lápices en la mano. No importó que la niña hubiera dibujado 9 trazos diciendo: no fue él. La palabra punzó la carne del barrio como aguja. La narradora oyó los pasos de la justicia privada, tacones que dictan sentencia, voces que se ríen con cuchillos, y la puerta que se abre para expulsarlo otra vez, ahora en versión pública. Gente con copas en la mano lo miró como a una alimaña. Así saben su lugar, dijo el antagonista con esa sonrisa que corta. El golpe fue doble. Primero la humillación. Luego, la máquina administrativa se puso en marcha. Un denunciante anónimo presentó cargos. Un vecino, o alguien que había sido comprado, testificó que lo había visto manipular cosas en la sala. El fotógrafo, que llegó tarde a la escena para entregar su sobre, fue detenido a las afueras por 2 hombres de chaqueta. Procedemos a investigar sobre actividades que podrían coincidir con resistencias al interés de la casa, dijeron con formalidad. La ciudad tenía modos de callar. La caída se aceleró con pequeños empujones elegantes. Un policía que pidió identificaciones. Miradas que leen culpabilidad en cada poro. Cámaras de seguridad que muestran cortes convenientes. La narradora recuerda el sonido de la orden. Lo sentimos, señor. Debe acompañarnos. La voz era neutra, pero la intención estaba vestida de gala. Le quitaron el sobre, le quitaron el saco, le quitaron la posibilidad de presentar sus 9 dibujos como escudo. La niña, que dibujaba la verdad en la penumbra, se quedó a la mesa con las manos de cera sobre el papel, sin entender por qué su protector ya no estaba. La narradora sintió un frío que no era lluvia, era la sensación de que el mundo había decidido cerrar una puerta de verdad. La narradora había sido cauta. Antes de que la expulsaran, ella había robado un acto pequeño de rebeldía. Hacer copias de los garabatos con la punta de su lápiz. Había escondido copias en costuras, en bolsillos, en un pliegue del delantal. Pero la reviravolta fue más cruel. Un empleado de la mansión, una figura menuda y astuta que compartía secretos por monedas, fue puesto a ordenar el cuarto antes que la narradora. Encontró las copias. Las entregó, orgulloso, y el antagonista las quemó frente a la chimenea como quien quema un exorcismo. No bastaba con destruir la evidencia del fotógrafo. Había que borrar también la voz infantil que probaba inocencia. Y la narradora, que había soñado con la posibilidad de salvar a la niña con esos garabatos, vio las llamas comerse la verdad. El olor a papel quemado se mezcló con el perfume caro. La casa olió a triunfo. La justicia pública,
esa que en las novelas aparece como luz redentora, se mostró esa noche con la cara opaca. Los funcionarios creyeron versiones convenientes. Documentos falsos aparecieron, como fantasmas insertados por manos irregulares. Un acta, con sello, con firma, decía que la niña había estado sola, que el cuidador no tenía permiso para retenerla. Una carta de la supuesta madre biológica, fabricada, pedía su remoción por riesgo. En menos de 24 horas, el hombre fue puesto bajo investigación, acusado de apropiación indebida de bienes y de negligencia. El peso del crucifijo en la chimenea se volvió burla. Su caída total fue pública y rápida. Fue expulsado otra vez, esta vez sin poder recoger sus pocas pertenencias. Lo dejaron con la mochila vacía que olía a lluvia vieja, a pan frío y a esperanzas fracturadas. La niña fue llevada por un coche oscuro, con el asiento de atrás como cárcel de seda, y las vecinas aplaudieron con los dedos pegados al cristal. Por fin, murmuraron, por fin se hizo justicia. Ellas no tenían idea de que la justicia que celebraban había sido comprada. Tampoco supieron que la niña dejó sobre la mesa un dibujo número 9 doblado en silencio, escondido entre las servilletas, con una palabra escrita que decía «verdad». Pero la servilleta fue recogida por la mujer del antagonista y depositada en un cajón que cerró con llave. Nuevamente, la verdad se guardó en una caja. La narradora, impotente, vio cómo el hombre fue trasladado a un cuartito donde la policía no lo trató como persona, sino como asunto. Le colocaron una ficha con su nombre mal escrito. Le robaron la dignidad en forma de papeleo. No hubo bofetadas físicas. Hubo peores. Mirar con desprecio. Tratos que esmaltaban la humillación como si fuera servicio. Él, que había limpiado tantas lágrimas con una manga remendada, tuvo que limpiar la propia, en silencio. En el fondo del calabozo temporal, contó hasta 9 como si fuera rezo de emergencia. Cada número abrió una herida. Cada rezo fue una súplica. La narradora intentó reaccionar con la templanza de quien hace milagros con una olla y 2 huevos. Fue a hablar con el sacerdote, que guardaba un crucifijo pesado y no de adorno. El sacerdote escuchó con ojos de queja y promesa. «Hay manos sucias en esto», dijo con voz de campana. «No todo está perdido», dijo la narradora que él ofreció interceder. Llamó a un abogado amigo, pero el tiempo, en las manos de los poderosos, corre diferente. Para cuando llegaron los papeles, la realidad ya había cambiado su traje. El siguiente paso del antagonista fue quirúrgico. No bastaba con echar al hombre y llevarse a la niña. Había que destruir la posibilidad de que volviera a levantarse. Y lo lograron con una pieza pequeña y devastadora, una nota falsa, escrita con letra que imitaba la del hombre, que decía que él reconocía haber tomado dinero para callar. Fue un regalo de pluma y maldad. La nota fue publicada en un periódico pequeño, en los corrillos de la iglesia, y replicada en voz de vecina a vecina. La narradora la vio llegar como un ruido sordo que se pega al oído. La palabra confesión se convirtió en látigo. Los empleadores que antes lo miraban con indiferencia, ahora lo evitaban como quien esquiva la peste. Los mercados lo cerraron la puerta en la cara. La ciudad, que ya había empezado a darle la espalda, terminó de girar. La narradora sigue recordando la escena del punto más bajo. La madrugada en que el protagonista, con la mochila que olía a esperanza rota, fue escoltado por 2 luces amarillas a un albergue donde las mantas no calientan lo suficiente. Allí, entre otros cuerpos que olían a historias rotas, el hombre se quedó mirando el techo y contó hasta 9 otra vez. Rezó una a una, por la niña, por su madre lejana, por la narradora, por el fotógrafo, por el sacerdote, por la memoria, por la justicia, por su nombre, por la verdad. Cada rezo era una piedra lanzada a un lago helado. El agua no se rompía, pero las ondas seguían. Pese a todo, la narradora halló indicios de resistencia en la oscuridad. A veces la esperanza llega en forma de alguien que no tiene nada que perder. El fotógrafo, liberado bajo fianza, llegó con ojos de culpabilidad y manos temblorosas. «Se cambiaron las pruebas», dijo. «El sobre que te di fue interceptado. Me entregaron otro. Me amenazaron». Su voz se rompía. Traía consigo algo mínimo. Una foto Polaroid escondida en el forro de su chaqueta. Una foto que escapó a la quema. En ella se veía la mano del antagonista, doblada en gesto violento, colocando algo en el bolsillo del protagonista. Y detrás, la figura pequeña de una niña con lápices en las manos.
una prueba, un hilo. Pero el fotógrafo no tenía recursos ni valor para ponerla en público. Tenía miedo. Y el miedo es un silencio que pesa. Y entonces vino la peor de las noticias. La narradora supo que la niña había sido trasladada a una casa de familiares que vivían lejos, en un pueblo con puertas cerradas. La distancia fue una daga. El protagonista, sin trabajo, sin pruebas, con el nombre mancillado, perdió la posibilidad inmediata de protegerla. La narradora sintió que su corazón se hacía un puño. No solo la vida del hombre se desarmó, también la del ángel que había dibujado la verdad en 9 trazos. El antagonista logró lo que quería: separar, distanciar, apagar. La caída final tuvo un gesto que la narradora no puede borrar. El protagonista, en un arranque de valentía suicida, fue a la mansión la noche en que pretendía recuperar, con desesperación, cualquier cosa que comprobara su inocencia. Quería entrar por las puertas traseras, hablar con la niña, robar una servilleta, cualquier cosa. Fue sorprendido por hombres en sombra. Lo golpearon con palabras. Lo empujaron fuera de la reja. Le dejaron una marca, una fotografía suya, públicamente desestimada, con un titular que lo llamaba, otra vez, culpable. La ciudad, cruel y performática, ama los espectáculos de caída. Y el hombre se rompió. En la penumbra, la narradora escuchó el monólogo que le quebró el alma. Si me quitan todo, que al menos ella tenga la verdad en la mano, murmuró el hombre. Lo dijo como quien escribe una carta que nadie leerá. Si me borran, que quede la prueba, agregó, y su voz se perdió en la lluvia. Fue una plegaria y un desafío. La narradora recuerda haber guardado en su delantal un resto de dibujo, una esquina doblada de uno de los 9 garabatos que no habían podido arrebatar por completo. Era pequeño, casi invisible, apenas una línea que decía: no fue él. Esa esquina se convirtió en un talismán y en una causa de mayor persecución cuando el antagonista la descubrió durante un registro posterior en su chabola. Tomaron incluso las migajas de esperanza. La narradora no se permite mentir sobre lo que vino después. La persecución fue administrativa y social. El hombre perdió toda posibilidad de empleo formal. Se multiplicaron las puertas que se cerraron en su rostro. Se le negó un préstamo para cualquier trabajo. Un empleador, temeroso, evacuó la posibilidad. La ciudad que antes tenía compasión por los humildes se volvió industria de cuchicheos. Cada puerta cerrada fue un martillazo. Cada no fue una campana. Y sin embargo, en la caída, germina la semilla. La narradora contó las pequeñas señales que aún respiraban. El sacerdote que no creía en máscaras. La vecina arrepentida que dejó una nota en la iglesia. El fotógrafo que había escondido una Polaroid. Y la esquina del dibujo que la narradora aún guardaba como si fuera reliquia. Todo era insuficiente, pero también era todo lo que quedaba. En la última escena de esta entrega, vemos al protagonista acurrucado en el mismo puente donde la historia empezó a tramar su desgracia. La lluvia seguía igual. La ciudad olía a orina y a caricias perdidas. Él apoyó la cabeza contra la piedra y dejó escapar una cadena de palabras que era más que canto. «Protégela», dijo, repetido como rezo. «Protégela». La voz se fue alejando en esa madrugada que no tiene piedad. Paso a paso, la narradora oyó aproximarse otra sombra. No era la misma del principio. Tenía el paso de quien conoce códigos oficiales. Se acercó con un envelope en la mano. Tenía sello. Tenía una tarjeta con letras doradas. La narradora contó el sonido de la mano que dejaba el sobre, el roce del papel contra la piedra húmeda. El protagonista lo miró como si fuera el fin o el principio. La narradora, con la voz que guarda carbón y consuelo, describió el momento. El sobre latía con la posibilidad. Pero entonces, como siempre en esta ciudad de trenzas retorcidas, apareció otra llamada. Una voz al teléfono dijo algo que nadie quería oír. «Señora, ha llegado una orden. La niña ha sido reclamada por su supuesto tutor legal. El expediente está completo». El sobre tembló. El protagonista se incorporó con furia. Gritó. La narradora replicó las palabras que cortaron el aire en 1000 tajos. «Mentira. Yo la cuidé. La lluvia lo borró. Las luces se apagaron». Y en el cierre, cuando la narradora pensaba que la noche no podía hacerse más oscura, alguien, o algo, dejó caer otra noticia como una piedra. El fotógrafo fue encontrado esta mañana con la cámara rota. Nadie sabía si fue accidente.
Nadie creía en accidentes. La narradora, con la garganta apretada, dejó la última imagen, la esquina del dibujo que ella guardaba, la única prueba tangible que aún respiraba, y el sobre que ahora sostenía la policía, con sello oficial, que decía «Investigación en curso». La pregunta quedó en el aire, punzante como una aguja de lluvia. ¿Quién llamaba ahora, a estas horas, con una orden que parecía cerrar todo? ¿Y qué llevaba en la mano esa figura que apareció al borde del puente? Una llave que abre cárceles, un billete que compra silencio o, la peor posibilidad, un documento que firmaba la desaparición definitiva de la niña. La mano que dejó el sobre tembló solo un poco. La lluvia lo apuró con su canción como si quisiera borrar la evidencia, y sin embargo, el papel quedó ahí, húmedo, con el sello que olía a tinta y a formalidad comprada. La narradora vio cómo el hombre al borde del puente lo sostuvo con cuidado, como quien recibe un talismán, y notó en su rostro el mismo temblor que había aprendido a leer en los ojos del protagonista, mezcla de hambre y de fe. La ciudad respiraba olores viejos, orina en las esquinas, café quemado de madrugada, y algo más, un metal frío que la noche dejaba colgado en el aire. Ella, la narradora, sintió el latido del sobre contra la piedra. Imaginaron todos los posibles contenidos: una llave, un billete, un expediente con firmas espurias. Pero cuando la policía, con paso de reloj, recogió el sobre esa mañana, lo único que alcanzó a hacerse público fue un sello oficial y el rumor de que la investigación seguía en curso. La cámara rota del fotógrafo apareció más tarde, como un cadáver de testigo, la lente hecha trizas, el mecanismo callado. Accidente, dijeron algunos con voz de tafetán. Desgracia, susurró otra. La narradora, que había visto demasiadas manos enriquecerse con desgracias ajenas, no creyó en las casualidades. No todo se había perdido. En el forro del delantal, donde ella escondía cosas con la misma devoción con que guarda el pan, permanecía la esquina del dibujo, una línea apenas. La palabra «verdad», escrita a lápiz, con la letra infantil doblada por la prisa. La guardaba como quien guarda un secreto sagrado. Cada vez que la tocaba, la cornisa de su pecho se aflojaba un poco. Esa esquina era pequeño fuego. Ella la llevó al sacerdote aquella misma tarde, bajo la lluvia que golpeaba como dedos acusadores. El sacerdote, hombre de manos ásperas y voz de campana, la miró, inclinó la cabeza y contó 9 avemarías en silencio, como si con cada una desalojara un poco de la sombra que pesaba sobre la niña. El soplo de ayuda vino de la forma más inesperada. Un coro breve de gente sin nombre ni riqueza, personas que ella conocía porque habíala servido sopa a sus casas. Primero, la maestra del barrio, una mujer con manos de tiza y mirada de francotirador, se presentó en la iglesia con una carpeta. Olía a tizas nuevas y a historias largas. Había reconocido la geometría en los garabatos de la niña. La repetición de 9 trazos no era capricho, era intención. Los niños que dibujan así están señalando, dijo la maestra, con la severidad de quien ha leído mapas de víctimas. Ofreció testificar, habló de manuales, de señales que los adultos no ven porque escuchan con los oídos obturados por su propio orgullo. Su gesto fue una linterna. A ella se unió una vecina que, a pesar de años de murmuraciones, no soportó la idea de haber sido engañada. Dejó una nota anónima en la sacristía que decía, con tinta temblorosa: «Vi algo extraño esa noche. No puedo callar». Solo eso. Un pedazo de valor. El número de voluntades creció. El chofer de la casa, que siempre sonreía con los labios y lloraba con los ojos, apareció con un testimonio grabado en una grabadora vieja. 9 pasos contados, murmuró en la cinta, su voz arrastrada por la culpa. 9 pasos desde la puerta hasta la escena. Yo los conté. Eran pistas pequeñas, pero puntas afiladas, suficientes para arañar la costra de impunidad. La narradora sintió que algo se tejía. Fe y vigilancia. Una red que iba de hilo a hilo, de mano a mano. No era la justicia que sueña en los libros, grandiosa y rotunda. Era otra cosa. Una justicia de calles, de personas que saben que la verdad también tiene hambre. Se organizaron para reunir pruebas, copias de recibos, notas escondidas, mensajes de texto que parecían inocentes pero contaban historias. El fotógrafo, aún con la cámara rota,
fue una pieza clave. Con manos temblorosas y ojos que ahora evitaban las luces de la avenida, les entregó una Polaroid escondida en el forro de su chaqueta, esa que la narradora ya conocía, y una grabación de voz que había sido salvada en un teléfono. En ella se escuchaba la instrucción precisa del antagonista: cómo montar la escena, dónde colocar el objeto incriminatorio, qué palabras deberían pronunciar los testigos comprados. Fue un golpe. Como si de pronto la casa de mentira tuviera un punto débil, la voz del que manda. Pero la conspiración no era un animal solo, era una red de pequeñas víboras. El antagonista, al sentirse amenazado, empezó a mover piezas con la precisión de quien ha nacido en la cuna del poder. Existe un lugar en la ciudad, la narradora lo sabía, porque las historias siempre vuelven a él, donde los sellos se parecen a oraciones, juzgados, comisarías, despachos donde la plata convence a las manos para que escriban otra verdad. Allí, el antagonista tenía aliados: un juez con demasiadas deudas, un funcionario de bienestar social con un ojo por las monedas, un abogado que hablaba pulcramente mientras guardaba bajezas. No tardaron en aparecer documentos nuevos, actas con sellos falsos, cartas de supuestos familiares solicitando traslado de custodia, informes médicos que hablaban de negligencia inventada, todo plegado con delicadeza. La narradora, que había visto estampillas más honestas en sobres de amor, supo que la maquinaria giraba a toda velocidad para tapar las grietas. La maestra y el chofer fueron perseguidos con miradas. La vecina arrepentida empezó a recibir insinuaciones veladas en la puerta de su casa. «No te conviene hablar», dijo un hombre con voz de terciopelo y con las manos demasiado limpias. La narradora, que había visto familias enteras destruirse por menos, sintió el aliento de la amenaza. Una noche, alguien prendió fuego a la basura frente a la escuela de la maestra. Nadie la veía, pero la leña ardiente era mensaje. Para arriba, la felicidad; para abajo, la verdad. El fotógrafo, cuando quiso llevar la Polaroid a un periódico, fue interceptado por 2 hombres de traje que le ofrecieron protección a cambio de silencio. Rompieron su cámara como quien arranca memoria de un cuerpo. Un día después, lo encontraron inconsciente junto a un basural. La ciudad dijo: accidente. La narradora dijo: mordaza. Y sin embargo, la fe siguió soplando. La red encontró otra mano. Un periodista de radio, un hombre con la voz rota pero con ética de sangre, aceptó escuchar. Llegó a la iglesia con una libreta y preguntas afiladas. Olía a humo de tabaco y a café turbio. La narradora le mostró la esquina del dibujo. El periodista dejó la libreta y la miró largamente. «¿9?», preguntó, y en sus ojos se encendió una llama que la narradora no había visto en semanas, la de quien aún cree que la verdad vende más que la mentira, si se la cuenta bien. Prometió aire. «Haremos que lo escuchen», dijo. Su promesa era pequeña, pero era altavoz. El clímax llegó sin estruendo, con la violencia fría de una puerta que se cierra en la cara de la verdad. Con las piezas reunidas, el grupo fue a la comisaría a presentar la grabación, la Polaroid, los testimonios. La narradora sintió la garganta de su propia historia apretarse como un nudo. Llevaban 9 pruebas en una carpeta, 9 elementos que podrían, en su conjunto, abrir la caja de la mentira. La Constitución para ellos pesaba como un crucifijo. Todo era ordenado, correcto. Y cuando creyeron que la rueda del menos malo podría girar, apareció la voz del antagonista, como un látigo invisible. El juez ordenó la incautación de la carpeta. «Procedimiento», dijeron. «Investigación en curso», repitieron. En cuestión de horas, la carpeta desapareció detrás de un sello oficial. La grabación fue calificada como prueba inconsistente. La Polaroid, manipulada. El periodista, que ya tenía la nota preparada, recibió una llamada de un editor alarmado. «No publiques». «Hay órdenes superiores». Las manos se cerraron. Entonces, en la noche más negra, la narradora oró, no como una súplica de quien pide riqueza, como una plegaria de quien pide justicia mínima, devolver la dignidad a una niña. Se arrodilló en la cocina vacía, con las manos oliendo a sopa fría y a jabón barato, y contó hasta 9 como si fuesen granos de rosario. 1, por ella. 2, por su madre si escucha. 3, por el fotógrafo. 4, por la maestra. 5, por la vecina.
6, por el chofer. 7, por mí. 8, por la ciudad. 9, por la verdad. Fue un rezo con la voz rota, un diario en voz alta. Las lágrimas cayeron como río y en ellas sintió el barro de la realidad, pero también, extrañamente, una calma, la certeza de que no estaba sola. La ayuda inesperada, sin embargo, no fue solo humana. Llegó en forma de un documento olvidado, un registro de bautismo que la narradora había visto años atrás en los libros de la parroquia. Uno de esos libros que nadie toca a la ligera. Allí, entre hojas amarillentas, apareció un nombre que no coincidía con el que el antagonista había hecho valer para la custodia de la niña. Un error en la caligrafía, un sello mal puesto, una contradicción en un linaje. Era poco, pero era suficiente para abrir una investigación administrativa si alguien con valor lo llevaba al altar correcto. El sacerdote, con manos que no negaban el peso de la culpa propia, tomó el libro y prometió no dejar que la tinta se secase sin que la verdad saliera. El sacerdote que antes había dicho «hay manos sucias», ahora hablaba con más coraje. Llamó a un abogado amigo dispuesto a mojar sus manos por una causa que no daba dinero, pero sí daba conciencia. La noche se cerró con la promesa de una audiencia, un pedido de revisión del expediente, una apelación para recuperar la carpeta desaparecida. La narradora y su grupo, exhaustos, se miraron como quien encuentra un faro en medio del mar. La tensión subía. El antagonista, claro, no se quedaría quieto. Sus estrategias se afilaron. Denuncias cruzadas, cartas con firmas apócrifas, llamadas anónimas que insinuaban peligros. «Cuidado», le dijo el sacerdote, estrechándole la mano. «Ellos no temen a la ley, temen cuando la verdad sale al ruido». Y la narradora, que tenía el estómago abrasado por noches de desvelo, pensó en la niña en un coche oscuro, con lápices en la mano y miedo en la voz. Su corazón se convirtió en tambor. No era solo una lucha por recuperar pruebas. Era una lucha por el alma de un barrio que, de manera tenue, comenzaba a dividirse entre quienes miraban con indiferencia y quienes finalmente decidían mirar con coraje. El antagonista apretaba. La red respondía. La ciudad, esa que había aplaudido su caída, empezaba a sentir pequeñas fisuras de duda, y mientras la narradora recogía la esquina del dibujo en su delantal, la lluvia golpeó otra vez la ventana con la insistencia de siempre. Ella respiró hondo, como quien prepara su garganta para un grito o una canción, y entonces, en la última escena antes de que la mañana se rompiera en luz, sonó un timbrazo en la puerta de la iglesia. Todo el grupo, que se había reunido para dormir un rato en las bancas, se quedó en silencio. El timbre volvió a sonar. 3 golpes, 3 pausas, 3 que sonaban a aviso. 9, pensó la narradora sin quererlo, contando en su cabeza los gestos de siempre. Nadie quiso abrir de inmediato. La lluvia y el miedo conspiraban con la noche. Ella, temblando, fue a la puerta y la entreabrió solo 1 centímetro. Una figura quedó en el umbral, empapada, con un sobre en la mano. Tenía el paso de quien ha caminado mucho y la mirada cansada de quien ha visto demasiadas injusticias. No era el fotógrafo, no era el sacerdote. Era alguien nuevo, alguien que llevaba en su pecho la placa de la prensa local. «Traigo audio», dijo con voz rota, «y nombres». Su tarjeta tenía letras doradas. La narradora resbaló hacia atrás, la esquina del dibujo contra su pecho como un latido. Por primera vez en semanas, el grupo sintió que tal vez la rueda podía tambalear del lado correcto, pero en la distancia, alguien gritó, una voz conocida, fría como una navaja. «¡Alto ahí!». Las luces de un coche se acercaron, tacones resonaron, la puerta de la mansión se abrió, y detrás de ella, el antagonista observó, como quien contempla su reino, y en ese momento, todo cambió. «¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?», comenta abajo, y en ese momento, todo cambió. Ella abrió la puerta un poco más, y la luz del pasillo golpeó la cara del hombre de la prensa. La lluvia rebotó en su gabardina, y olía a tinta húmeda y promesa. Detrás, la mansión escupía alfombra y cristal, y el antagonista apareció en el umbral como un rey que no entiende que el pueblo ya no le aclama. Su traje era impecable, el cuello blanco, la sonrisa afilada. Su voz, cuando habló, fue un cuchillo envuelto en terciopelo. «¿Qué creen que hacen aquí?», dijo, y su frase fue un golpe que sonó hueco en la iglesia. Ella sintió la esquina del dibujo contra su pecho, como si la palabra escrita a lápiz, verdad, latiera en su carne. El periodista,
con la tarjeta mojada en la mano, extendió la grabación. La lluvia, afuera, marcaba compases. El antagonista, con la suficiencia de quien ha comprado silencios, alzó la voz y dijo nombres, acusaciones en reversa, y sonrió como quien proclama un decreto. No hay pruebas, aseguró. Son calumnias, repitió. Sus palabras perfumaban la sala con miedo, pero la voz del periodista no tembló. Sacó la grabadora y la puso en la mesa de madera del confesionario como quien coloca una cruz. La cinta sonó. La voz del antagonista, antes segura, empezó a delatarse entre pausas. Se oyó un plan. Se oyeron instrucciones precisas sobre dónde posar la culpa. Se oyó el nombre de la niñez como si fuese un objeto a mover. La gente del grupo, uno a uno, apretó las manos hasta que las uñas se clavaron en la palma. La maestra dejó escapar un sollozo. El chofer cerró los ojos y murmuró, 9, como si la palabra fuese un conjuro. ¡Mentira!, gritó el antagonista. Fue un rugido de porcelana rota. Yo lo vi, respondió la vecina, y su voz se rompió en la sala. El fotógrafo, de pie con un vendaje en la sien, dejó la Polaroid sobre el altar improvisado. La imagen, arrugada y mojada en el borde, mostraba manos que colocaban un juguete junto a la cuna. Un registro. Un gesto que no podría ser borrado con sellos falsos. La Polaroid olía a químico viejo y a memoria recuperada. La narradora, que siempre hablaba en voz baja cuando hablaba consigo misma, se quedó fuera de la escena por un instante, como si mirara su propia vida desde la acera. Ella recordó el libro de bautismos, las hojas amarillentas donde un nombre no coincidía. El sacerdote, temblando, lo había señalado con un dedo como si señalara una herida. Había una línea raspada, una letra mal hecha, y bajo esa letra, la verdad respiraba oculta. 9, pensó ella otra vez, y en su mente cada cifra formaba un peldaño hacia la claridad. El antagonista no aceptó la humillación. Llamó a sus abogados, a sus policías comprados, a las narrativas de la casa. Un coche negro se detuvo frente a la puerta de la iglesia y 2 hombres salieron con correas en la boca. Los murmuradores del vecindario, que en la semana eran ágiles como gaviotas para cazar chismes, se acercaron como un coro de cuchillos. ¿Qué busca esa vieja? Ella no es de confianza. La humillación, siempre, es el primer arma del poderoso. El antagonista habló de higiene moral, de seguridad para la niña, y en cada frase dejó caer una lluvia de desprecio. Usted no es nadie, dijo, y la palabra nadie pesó como una losa. Entonces vino la caída. No fue un trueno, fue una serie de puertas que se cerraron. El juez, presionado desde arriba, dictó una orden administrativa que devolvía la custodia temporal al antagonista. Procedimiento, dijeron. La carpeta con las pruebas fue incautada otra vez. El periodista recibió una amenaza por teléfono. La maestra fue citada a interrogatorio público y su nombre arrastrado por la lengua de las malas vecinas. La narradora usó su fuerza para gritar y en un gesto de impotencia que dolía, la sacaron de la mansión con la esquina del dibujo aún en su mano. Les dijeron que se marchara. La puerta se cerró con un portazo que resonó como un juicio. La noche la encontró en la vereda, con la gabardina empapada y los pies helados. La lluvia cantaba una canción de despedida. Ella dejó la esquina del dibujo sobre su pecho y la apretó hasta que la madera del crucifijo que llevaba al cuello golpeó su garganta. Hizo un monólogo en voz baja, que era al mismo tiempo oración y diario. Señor, escucha, 9 veces he pedido. 9 veces me dijeron que no. Si la verdad es un niño, yo seré su madre hoy. Sus lágrimas fueron río, y el río barrió las cenizas de su rabia y dejó semillas de una esperanza minúscula, punzante. Durmió con la espalda contra el frío mármol de una iglesia abierta. El olor a cera y a incienso la acunó. Soñó con la niña dibujando un sol con 9 rayos. Se despertó con la sensación de que alguien la miraba. Era la maestra, con los ojos enrojecidos, trayendo una bolsa con pan y una vieja manta. No estás sola, dijo, y en esas palabras había una república de manos dispuestas. La caída había sido profunda, pero en ese pozo encontró manos tendidas. La vecina que había dejado la nota, el chofer, el periodista que aún respiraba por la promesa de justicia. Planearon su siguiente paso en voz baja, como conspiradores nobles. La idea fue simple y cruelmente eficaz: llevar la verdad a la plaza, al espacio donde el poder no puede comprar silencio tan fácilmente, donde la gente mira y pregunta,
y donde la desgracia no se puede esconder con sellos. El periodista sacó su grabadora. El fotógrafo desplegó una ampliación de la Polaroid, y la maestra copió las irregularidades del bautismo en papel carbón, para que nadie pudiera decir que había sido invento. La víspera de la audiencia fue una hoguera de nervios. La narradora, peinando su cabello con los dedos, habló en un monólogo que fue confesión y oración. Si me expulsan otra vez, caeré, pero caeré con la verdad en la boca, que me juzguen por amar lo que es justo. Contó hasta 9 como si fueran cuentas de un rosario, y cada número fue una promesa de devolver la dignidad a la niña. Sus manos olían a sopa y a jabón, y en ese olor había honestidad. La audiencia se celebró en un salón municipal, con olor a papel y a café recalentado. Había cámaras humildes y teléfonos atravesados, y al público se sumó gente del barrio con caras curtidas por la vida. El antagonista llegó con la calma calculada de los que creen que el dinero es escudo y espada. Su abogado habló primero, con la pulcritud de quien cultiva las palabras. Señaló lagunas, pidió más tiempo, lanzó sombras sobre las pruebas. Manipulación, dijo. Conspiración, murmuró. Y la sala, por un segundo, se inclinó. Pero la narradora no esperó a que la sala se inclinara más. Se levantó, sacó la Polaroid y la puso en la mesa. Abrió la grabación y dejó que la voz hablara. Uno a uno, los testigos relataron sus noches. La cena que no fue, la puerta que se cerró, los pasos contados, 9, del chofer. La maestra explicó la geometría del dibujo de la niña, la repetición de 9 trazos que señalaban una secuencia y no una caprichosa manía. La vecina, con voz firme, contó lo que había visto aquella noche desde su ventana. La iglesia entera quedó en silencio excepto por el tic-tac de un reloj viejo. «Yo lo vi», gritó la hija de la cocinera que trabajaba en la casa del antagonista. Fue un grito pequeño, desesperado, y en él llevaba la enorme verdad que nadie había querido oír. El antagonista palideció. Los símbolos del poder comenzaron a resquebrajarse. Un sello mal puesto, una firma que no coincidía, la letra en el libro de bautismos que atentaba contra su historia. Fue en ese instante cuando ella, la narradora, notó que la mirada del antagonista se endureció de otra manera. No solo miedo, sino rabia sin control. «Silencio», ordenó, como si el silencio fuese la verdadera moneda. El clímax fue una tormenta en cámara lenta. Alguien en la sala dejó caer otra prueba, una factura del pago al abogado del antagonista, con la firma de un tercero que hasta entonces había sido sombra invisible. El periodista la mostró como quien enseña una herida. «La corrupción tiene nombres», dijo, y los nombres flotaron en la sala como mosquitos que nadie puede atrapar. La gente del barrio comenzó a aplaudir, primero tímida y luego con fuerza, y sus palmas hicieron ruido de tambor en el pecho de la injusticia. «¡Mentira!», volvió a gritar el antagonista, pero su voz ya no cortó. La narradora se levantó, con la ropa arrugada y el pelo sin peinar, y dijo con la simplicidad que proviene de la verdad: «Usted quiso comprar silencios, compró sellos, compró miradas, pero no pudo comprar lo que late en las manos de una niña». Fue una frase pequeña que hizo estallar la sala. La sangre de la gente, húmeda y caliente, supo ver la traición. Los murmullos crecieron, y por primera vez, la realidad se alineó con su deseo. La policía que había venido para proteger órdenes comenzó a tomar notas en vez de instrucciones. No todo fue triunfo de inmediato. El antagonista, furioso, intentó un último recurso. Denuncias cruzadas, gritos, amenazas veladas. Pero la verdad había sido plantada en tierra visible. Cuando la fiscalía abrió una carpeta, lo que encontró fue una maraña de documentos, contratos y la firma del juez que había facilitado la impunidad. 9, susurró la narradora, porque la cifra venía y volvía como un faro. La detención fue pública. El antagonista salió con las manos entrelazadas en la espalda, su rostro contrito y la camisa desordenada por primera vez. Las vecinas lo miraron con odio casi ceremonial. Los que antes aplaudían su poder, ahora le daban la espalda como quien niega un mal recuerdo. Fue justicia ante el pueblo, no solo ante leyes frías. El tribunal de la mirada colectiva le pesó más que cualquier sentencia. La niña fue entregada a una mujer que la adoptó con manos temblorosas y corazón de madre. En la plaza, una mujer gritó: «Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro». Aplausos, lágrimas, un coro que cantaba la victoria.
Llegó el momento de la caída total, porque las historias que tocan fondo luego rebotan hacia la luz, y el antagonista, antes de ser llevado, escupió la humillación final. «Creen haber ganado», dijo, su voz hecha de veneno, pero la verdad es un vestido que se arrastra. Detrás de mí hay otros vestidos limpios. Su amenaza fue un frío en la nuca de todos. En la iglesia, donde la narradora volvió a poner la esquina del dibujo en el bolsillo de su delantal, el sacerdote rezó con manos que temblaban por la responsabilidad. La reparación no fue inmediata. Hubo procesos, audiencias, noches de papeleo. La narradora volvió a su cocina con la espalda cansada, pero con una sensación nueva. La dignidad no es patrimonio de ricos. Se sentó en la puerta, miró la lluvia y dijo una oración que era más un canto de agradecimiento. 9 gracias por cada mano que no vendió su nombre. Su vida siguió humilde, con la sopa y el pan de cada día, pero con el brillo de quien vio que la verdad puede convertir lágrimas en río que fertiliza. Y sin embargo, mientras los aplausos todavía colgaban en el aire, apareció un sobre en la mesa de la narradora. Tenía un sello viejo y una letra que le resultó familiar, la caligrafía áspera del juez detenido. Al abrirlo, encontró una hoja doblada con una frase corta. No es solo uno. Debajo, una lista de nombres, tachados con una X. El último nombre estaba enmarañado, y junto a él, una anotación rápida. 9 faltan. El corazón de ella se detuvo. La plaza había celebrado una victoria, pero la verdad, como la lluvia, a veces revela capas sordas. La narradora miró hacia la ventana, donde la lluvia dibujaba caminos de plata. Las manos que la habían sostenido aún temblaban de la tensión. En el cuarto de la niña, alguien había dejado un lápiz con punta gastada. 9 líneas en la punta, apenas visibles. La imagen le llegó como un golpazo. Tal vez habían ganado una batalla. Tal vez la guerra todavía respiraba detrás de sombras más altas. Ella apretó la esquina del dibujo contra su pecho y murmuró, casi para sí misma, ¿quién completa esta lista? En el silencio que siguió, la lluvia pareció contener el aliento, y desde algún lugar, un teléfono sonó con un número desconocido, una llamada que nadie esperaba, y la voz de alguien que conocía el lujo de la mansión susurró 2 palabras: «Te observo». ¿Quién estaría dispuesto a pagar la cuenta completa de esta verdad? ¿Y qué precio aún quedarían por pagar? ¿Quién estaría dispuesto a pagar la cuenta completa de esta verdad? ¿Y qué precio aún quedarían por pagar? La pregunta quedó pegada en la lengua de ella, como un grito que no se atrevía a salir. La hoja en la mesa, con los nombres tachados y la anotación: 9 faltan. Temblaba bajo la lluvia que corría por la ventana como un alfabeto de agua. Ella la tomó con dedos que olían a jabón y a sopa, y la miró como quien mira el mapa de una mina, con miedo y con avidez. Cada nombre era un hueso que, si alguien lo tiraba al aire, podía hacer caer la estructura entera de la casa de cristal. La llamada había sido corta. Una voz en la noche que susurró: «Te observo». Un susurro que no pedía nada y que lo pedía todo. Ella guardó la carta en el forro del delantal, junto a la esquina del dibujo de la niña. 9, murmuró sin querer, y el número le cayó en la boca como una semilla. No esperó. No podía esperar. La plaza todavía olía a humo de las hogueras de la víspera, y las voces se habían rehecho en su pecho como si tuvieran vida propia. Llamó al periodista. El periodista llegó con ojeras filosas y una grabadora que parecía un animal viejo. Traía consigo una carpeta nueva, con hojas que crujían como hojas de otoño. Habían descubierto transferencias bancarias cruzadas, facturas falsas, un nombre repetido en todas, el del antagonista, pero también otros, ocultos hasta ahora en la sombra de su prestigio. «No es solo uno», dijo el periodista, y esa frase fue una puerta que se abría. La narradora, siempre tan prudente en palabras, comenzó a tramar. Sabía que la justicia tenía 2 caras, la lenta, la de los despachos, y la relámpago, la de la opinión pública. Eligió la segunda. Estuvo de acuerdo con el periodista en llevar aquello a la plaza, a la radio, a las manos de la gente que no tenía sellos que comprar. «Si ellos tienen dinero», dijo ella en voz baja, «nosotras tenemos testimonios. Si tienen jueces, nosotras tenemos memoria». Y así, con la fe a cuestas y la rabia en la boca, hicieron un plan. Una sesión pública en la plaza donde se presentarían los documentos, la grabación, la Polaroid y el libro de bautismos, con la letra raspada
que delataba una identidad robada. La víspera de la exposición durmió agazapada como si la noche fuera una fiera que pudiera devorar palabras. Soñó con la niña dibujando soles con 9 rayos, soles que crecían y se multiplicaban hasta cubrir la plaza. Se despertó con la garganta seca y el crucifijo golpeándole la piel como un timbre. La maestra pasó por su casa a las primeras horas, con una bolsa de pan y la copia carbón que había hecho de la página del bautismo. «No temblaré», dijo la maestra, y no tembló. El chofer llegó al amanecer con la cinta donde contaba, con voz arrastrada, los 9 pasos desde la puerta de la mansión hasta la cuna. «Conté hasta 9», murmuró como quien confiesa un pecado. La vecina, la que había escrito la nota en la sacristía, trajo una narración que hizo llorar al que la escuchó. Detalles mínimos, piezas que al juntarlas eran un rompecabezas que ya no podía negarse. La plaza amaneció con la humedad de la noche y con el olor a café recalentado. La gente comenzó a llegar, amas de casa con delantales, obreros con manos que olían a grasa, niños que llevaban lápices nerviosos, algunos curiosos y otros cansados de ver siempre caer al mismo. Colocaron mesas, una mesa pobre de madera donde la grabadora fue puesta como quien coloca una bomba de verdad. El fotógrafo, con su frente aún morada por el golpe, desplegó la Polaroid como una bandera. La imagen era pequeña, manchada en el borde, pero mostraba lo que no necesitaba explicación. Unas manos que colocaban un juguete, una escena montada para acostumbrar a la vista a la mentira. El antagonista no se quedó quieto. Llegó protegido por un blindaje nuevo, abogados con corbatas, policías que movían las palabras con la misma precisión que los sellos, gentes con rostro de mármol listos para repetir el discurso de siempre. Calumnias, difamación, procedimiento. Entró en la plaza como quien entra en un teatro que le pertenece. Su perfume de colonia cara mezcló con el humo de las brasas y se volvió nauseabundo. Miró la mesa con desdén, y su gesto fue una sentencia. «Usted no sabe a quién acusa», dijo, y la frase cayó en el aire como un guante de hierro. La narradora, que hasta entonces había hablado en voz baja, sintió que su garganta se aflojaba de verdad. Era como si el número que había repetido desde que la historia empezó, 9, se convirtiera en voz. Subió al improvisado estrado, porque hubo coraje donde otros hubieran dudado, y dijo con la palabra simple que la define: «Aquí está la grabación, aquí está la foto, aquí está el bautismo con la letra que lo niega todo, y aquí están las personas que vieron lo que nadie quería ver». Sus palabras golpearon el pecho de la plaza como una lluvia que no se puede tapar. El periodista puso la grabadora en marcha. La cinta llenó el silencio. Una voz, antes segura, se delató en trozos. Instrucciones, pagos, nombres. Escucharon la voz del antagonista, y escucharla fue como ver caer una máscara. «Coloquen esto junto a la cuna», decía la grabación. «Que parezca descuido». Palabras frías, con olor a cálculo. Los oyentes se miraron entre sí. Algunos se llevaron la mano al corazón como para contener el latido. «¡Mentira!», gritó el antagonista como bestia herida. «Yo lo vi», respondió una mujer con la voz rota, y el grito de ella, la hija de la cocinera, fue una flecha directa al orgullo del poderoso. La escena se volvió tormenta. Gritos, abucheos. Las vecinas, siempre veloces para el rumor, ahora eran un coro de acusación. Los sucios argumentos del antagonista se desgastaron frente a la fuerza de pruebas. El público exigía policía, pedía intervención. No era la comisaría comprada la que respondió esta vez. Fue la presión pública, la sarta de voces que ya no podía ser comprada, la que obligó a actuar. Un grupo de agentes, menos obsequiosos, hizo lo que la dignidad pedía, solicitó la identificación, consultó registros, y la plaza se llenó de un murmullo que olía a posible cambio. El juez que antes había firmado órdenes para devolver la custodia fue confrontado con su firma misma, el libro de actas, la factura, la Polaroid, una madeja que tirada con fuerza desenredó la red. Lo que siguió fue una secuencia que la narradora sintió como un tambor en el estómago. Un fiscal subió al estrado, tomó el micrófono y dijo palabras que sonaron a sentencia. «Tendremos que hacer una investigación formal. Por ahora, se procederá a la detención preventiva del señor». La plaza estalló. Aplausos, gritos, un llanto colectivo que sonaba a alivio. El antagonista fue esposado allí mismo.
con la camisa desordenada y la corbata hecha un nudo de derrota. Sus alardes de antes se volvieron silencio áspero. Lo escoltaron entre miradas que le pesaban más que cualquier mano. La niña fue sacada de la sombra en la que la habían intentado esconder. La pusieron en brazos de una mujer dispuesta a cuidarla, alguien con ojos viejos y manos templadas por la ternura y el trabajo. El gesto fue pequeño y enorme, la entrega de la inocencia a alguien que la protegería. Hubo, inevitablemente, la caída moral del antagonista. Sus antiguos aliados buscaron excusas, pidieron tiempo, prometieron limpiar papeles. Algunos guardaron la mirada, otros bajaron la cabeza. La plaza, con su tribunal de la mirada pública, profería un veredicto que los sellos no podían tapar. Lo había visto la gente, lo había dicho la niña con sus 9 rayos. La justicia, temblorosa y tardía, apareció como un animal con patas largas, pero apareció. No todo fue catarsis desenfrenada. La narradora sintió en la boca un gusto amargo. La detención no borraba la sensación de que aún faltaban nombres en la hoja. 9 faltan, susurró ella cuando la noticia ya era rumor y la plaza comenzaba a dispersarse. El juez detenido dejó caer una hoja en la mesa del estrado antes de subir al coche patrulla. Una lista incompleta, con nombres medio tachados y otros apenas insinuados. El público vio el papel y alguien gritó: «No se acaba aquí», y la palabra se hizo promesa. En los días que siguieron, los procesos se multiplicaron como gotas que rompen un charco. Audiencias, interrogatorios, confesiones parciales. Uno por uno, algunos nombres cayeron. Un funcionario del bienestar que antes había negado la evidencia rompió y contó cómo la plata llenaba papeles. Un abogado confeso entregó correos que eran pólvora. El juez, bajo presión, reconoció que había cedido ante favores y que la firma en la acta había sido suya. Las confesiones olían a arrepentimiento, olían también a miedo. La prensa local siguió el rastro como perros de presa. La narradora, que había dormido con la espalda contra el mármol de la iglesia, ahora dormía con la conciencia agitada pero tranquila. Habían conseguido justicia pública, había un castigo visible, y la niña vivía en manos que la querían. La sentencia llegó en una mañana de lluvia fina. La ciudad acudió al tribunal como se asiste a una ceremonia de purificación. El antagonista fue condenado por manipulación, por abuso de poder, por poner en riesgo a un menor. No fue cadena perpetua. La ley tiene sus límites, y los procesos, su lentitud, pero fue cárcel y multa, y peor aún para él, la pérdida pública del prestigio. Lo sacaron entre abucheos. Algunas mujeres, con lágrimas, escupieron palabras que valían más que la sentencia. Que aprenda lo que es mirar a los ojos. La narradora, con la esquina del dibujo en el bolsillo, escuchó todo y dejó que la esperanza le pegara al alma como un vendaje tibio. Hubo un gesto final que la ciudad guardó como un símbolo. La plaza donde todo comenzó fue rebautizada en un cartelito humilde por vecinos, no con el nombre de nadie importante, sino con la frase que corría en las bocas: Plaza de la Verdad. La narradora fue invitada a hablar. Subió al mismo hueco desde donde antes había expuesto pruebas, y dijo, con voz que no era la de una heroína, sino la de una mujer que había amado lo justo: la verdad no es un lujo, es pan, es agua, es sombra para los que no pueden pagar la mansión. La gente la ovacionó como se ovaciona a quien devuelve un objeto robado, con gratitud y con alivio. El epílogo fue sencillo y moralizante, como pedían las historias que curan. El antagonista pagó, las manos que vendieron su nombre tuvieron que responder, y la niña volvió a dibujar soles con 9 rayos sobre un cuaderno viejo. Cada sol era ahora una promesa, y no una alarma. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, dijo la narradora en un murmullo que se convirtió en lema. Y hubo, en la ciudad, días en que la gente miró distinto, menos vendas, más ojos abiertos, pero la victoria tenía un sabor a incompleto. La hoja que la narradora había guardado en el forro del delantal siguió siendo un enigma. 9 faltan. Algunos nombres aparecieron, otros no. La carta del juez detenido con su letra áspera había sido la alerta. En la última página del sumario, casi como una broma cruel, había una frase: solo es la punta. La narradora sintió que su pecho se apretaba. Habían ganado una gran batalla, pero la guerra parecía más vasta. Una noche fría, cuando la ciudad ya celebraba, el teléfono de la narradora sonó otra vez. Era un número que no reconocía. Vaciló antes de responder.
La voz del otro lado fue suave, profesional, y dijo solo una cosa: «No lo celebres todavía». Colgó. La línea quedó en silencio, pero el aliento que dejó la frase hizo que la lluvia en la ventana pareciera más espesa. Ella miró la esquina del dibujo. La niña, en su sueño, seguía trazando 9 rayos. La lista esperaba sobre la mesa. Y entonces, en su bolsillo, la hoja que había parecido contener todo cobró un nuevo peso. Un peso que era aviso. Junto a los nombres tachados, alguien había escrito, con prisa, 3 letras que la hicieron palidecer. Era un lugar, un nombre, un señalamiento corto, como el filo de un cuchillo. La ciudad había celebrado la caída de un rey, pero los reinos no siempre se derrumban de una sola columna. Quedaban pasadizos, quedaban habitaciones secretas, quedaban, probablemente, otros hombres con corbatas y manos limpias que olían a mentiras. Ella se pasó la mano por el delantal y sintió la esquina del dibujo como un latido. ¿Quién continuaría la lista? ¿Quién tendría el valor de buscar los otros 9? Y en el hilo del silencio, una vez más, sonó un mensaje de texto que ella no esperaba. Una foto, borrosa, tomada desde la distancia, donde aparecía una reunión en una casa que conocía bien. En la esquina de la imagen, alguien había escrito con tiza: «Queda mucho por pagar». La narradora apretó la obra de lápiz contra su pecho y pensó en la niña, en la lluvia, en el crucifijo que rozaba su garganta. Habían probado la verdad como pan. Habían sufrido por ella como quien atraviesa un desierto. Y ahora la sed volvía. Alzó la vista hacia la ventana, donde la lluvia trazaba ríos que nadie secaba. ¿Quién pagaría la cuenta completa de esa verdad? ¿Y qué precio aún quedarían por pagar? Y en el fondo de la noche, como si alguien garantizara la continuidad de la historia, una voz, muy cerca y sin nombre, susurró por segunda vez: «Te observo». ¿Quién estaba detrás de esa vigilancia? ¿Y qué rostro tendría el siguiente que debía caer? La lluvia volvía a tamborilear como si quisiera borrar huellas y nombres. Ella, la que siempre llevaba el delantal con migas y secretos, sintió el sobre temblar en la mano del hombre al borde del puente. Esa escena le había quedado pegada al cráneo, y supo que la ciudad olía a orina, a café quemado y a algo metálico que dejaba la noche. Ella miró desde la distancia, como si observarse a sí misma fuera un acto de caridad, y contó en silencio hasta 9, porque el número la acompañaba como un rosario. Guardaba en el forro una esquina del dibujo, la palabra verdad, trazada como si la niña hubiera querido clavarse la palabra en el pecho. La tocaba con el mismo cuidado que pone al pan. Cada vez que la frotaba, el nudo en su garganta se aflojaba. Llevó esa esquina al sacerdote, y él rezó 9 avemarías, dedos ásperos que buscaban limpiar una culpa que no les pertenecía del todo. La ayuda vino como soplo de casa humilde, la maestra con tizas nuevas, la vecina que dejó una nota temblorosa en la sacristía, el chofer que contó 9 pasos desde la puerta hasta la cuna. El fotógrafo, con la cámara rota y la frente morada, les entregó una polaroid escondida y una grabación en un teléfono viejo donde se oía la instrucción clara del antagonista: cómo montar la escena, dónde poner el juguete incriminador, a quién sobornar. Fue como hallar la raíz podrida de un árbol que parecía sano. El antagonista movió sus fichas con la frialdad de un hombre con trajes caros. Sellos, actas, firmas que olían a plata. Persiguió a la maestra con miradas. Quemaron la basura frente a su escuela como quien firma una sentencia. Rompieron la cámara del fotógrafo y lo dejaron como quien calla una boca. Ella fue expulsada de la mansión con la esquina del dibujo contra su pecho y durmió una noche con la espalda fría contra el mármol de la iglesia. Lloró como río. Rezó como quien no pide riqueza sino justicia mínima, devolver la dignidad a la niña. Entonces, un registro de bautismo olvidado apareció entre las hojas amarillentas de la parroquia. Una letra mal hecha, un sello mal puesto, un nombre que no concordaba. El sacerdote, temblando, prometió no dejar que la tinta se secara. El periodista de la radio, voz rota, honestidad en los ojos, prometió aire. Decidieron llevar todo a la plaza, al lugar donde el poder no compra miradas. La plaza amaneció húmeda, con olor a café recalentado. La gente llegó. Delantales, manos con callos, niños con lápices. El fotógrafo desplegó la polaroid como estandarte. El chofer puso la cinta donde repetía: «Conté hasta 9». El periodista puso la grabadora en marcha
y cuando la voz del antagonista llenó el aire con órdenes frías, la máscara del poderoso empezó a caer. «¡Mentira!», rugió él. «¡Yo lo vi!», gritó la hija de la cocinera, y su voz fue una flecha. La presión pública obligó a actuar. Un fiscal asumió la investigación. La plaza se convirtió en tribunal. El antagonista fue detenido entre abucheos. La niña fue entregada en brazos de quien la cuidaría. La victoria fue pública, pero amarga. La narradora encontró en su mesa un sobre con una frase que heló su pecho. «No es solo uno». Debajo, una lista con nombres tachados y una anotación. 9 faltan. Su corazón, que ya había aprendido a latir en forma de rezo, se detuvo un instante. Ella sabía que la plaza había cambiado algo, pero también entendía que los reinos caen por columnas que no son visibles. Guardó la hoja en el forro del delantal, junto a la esquina del dibujo. Esa noche, el teléfono sonó. Una voz profesional dijo, en un susurro que olía a amenaza y promesa: «Te observo». La lluvia golpeó la ventana como dedos acusadores. Ella apretó la esquina del dibujo contra su pecho y murmuró: «¿Quién completará esta lista?». Y en ese momento, todo cambió. La narradora se levantó con la costura del delantal marcada en la piel y la determinación pegada al alma. No podía dejar la historia a medias. La plaza se convirtió en taller. Organizaron audiencias, exigieron transparencia, recuperaron actas. La justicia, lenta pero implacable cuando la fuerza del pueblo la empuja, arrancó confesiones. Nombres cayeron, otros quedaron a la espera. Se rebautizó la plaza como Plaza de la Verdad, un cartel humilde que olía a pintura fresca y esperanza. La reconstrucción fue dura y cotidiana. La narradora volvió a su cocina, a las ollas que hablaban de vida. Siguió lavando platos y contando hasta 9 como quien repite una oración. La niña, ahora protegida, dibujó soles con 9 rayos que ya no eran alarma sino promesa. El fotógrafo se recuperó a golpes. La maestra volvió a dar clases con la frente en alto. La vecina dejó de mirar por la ventana con miedo. La ciudad aprendió a mirar distinto. Hubo reparación simbólica y procesos judiciales. Hubo castigo para quien creyó que el oro compra la verdad. Pero la hoja con 9 faltan siguió pegada como polilla al pensamiento de ella. La carta del juez detenido le había dejado claro que la red era más grande. En la noche, un mensaje desconocido trajo una foto borrosa de una reunión. En la esquina alguien escribió con tiza: «Queda mucho por pagar». Ella apretó la esquina del dibujo, cerró los ojos y prometió: «La verdad no sería un lujo». Epílogo. La ciudad se recompone en pequeñas cosas: panes compartidos, miradas que ya no se venden, niños que dibujan sin miedo. La narradora volvió a su delantal y a su rutina, pero ahora con la mirada de quien sabe que la justicia es trabajo, de memoria, de comunidad, de coraje. Aprendió que la victoria tiene un costo y que cada nombre descubierto exige valentía. Aprendió a perdonar a los que cayeron por miedo y a exigir a los que se escondieron tras sellos. La moraleja quedó clara y simple como pan caliente. La verdad necesita manos que no se vendan. La plaza demostró que la luz de la gente puede más que el brillo del oro. La reparación tomó tiempo, pero la dignidad recuperada fue taller de vidas. Y aunque la lista aún golpeara como una ola que no se retira del todo, la narradora supo que la lucha seguía siendo sagrada. Por cada nombre, una historia. Por cada historia, una posibilidad de sanar. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.